Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo cuarto, cuartos de final 3. Uf, lo hemos conseguido. Naturalmente. Camilla y Saya habían estado ajustando y reajustando el módulo S en la sala de preparación de Saya en el domo Prokyon hasta el último minuto antes de que comenzara el combate. Ahora, una vez completados los preparativos, se mostraron mutuamente con una sonrisa de oreja a oreja. Llevaban trabajando en los últimos ajustes del dispositivo desde ayer. No había ningún combate programado durante ese tiempo, por lo que habían tenido muchas oportunidades de perfeccionarlo. Y ahora, gracias a sus esfuerzos, habían reparado completamente el daño que sus luxes habían sufrido en la quinta ronda. En cualquier caso, esto debería aumentar en gran medida la estabilidad del módulo S. También debería aliviar la carga de su usuario. Camilla apretó el hombro de Saya y desconectó el cableado que llevaba al núcleo de manadita del dispositivo. Gracias de nuevo. Nunca podría haberlo perfeccionado sola. Saya había preparado 2 cartas de triunfo para el Involus. La primera la había creado con la ayuda de sus colegas de la Sociedad para el Estudio de la Ingeniería Meteorológica y de su padre, Soichi, pero el módulo S lo había diseñado y construido ella sola. Puede que la Academia Seidoukan le proporcionara su propio laboratorio de investigación privado, pero, aún así, hacerlo todo sola era algo excesivo. Entonces, podemos decir que esto salda nuestra deuda. No pensé que tuviéramos una deuda. Pero está bien, si eso te hace sentir mejor. Muy bien. Camilla sintió con satisfacción, entregándole el cuerpo de activación del módulo S. Ahora bien, haz lo que puedas. Estoy segura de que lo sabes, pero Lenati es fuerte, ¿lo entiendes? Lo sé. Por haber visto solo el combate de Lenati contra Rimsi, Saya sabía que sus posibilidades de victoria aquí serían escasas. O más bien, probablemente era justo decir que era la concursante más débil que quedaba entre los 8 primeros. No importaba contra quién luchara, sería un combate realmente agotador. Sin embargo, ella no tenía intención de perder. Los luxes de mi padre y yo somos invencibles. Voy a demostrarlo, dijo mientras rodeaba su cintura con el cuerpo de activación del módulo S. Rimsi, hasta ahora de pie junto a la pared, dio un paso adelante, con la cabeza baja. Lenati está en tus manos, Saya Sasamiya. Todavía está creciendo y tiene el potencial de convertirse en ángel o demonio. Pero si a través de esta lucha, ella pudiera descubrirse a sí misma, como lo hicimos Ardi y yo. No sé nada de eso, interrumpió Saya, cortándola. Ya había escuchado de Camilla que Lenati no estaba bajo el control de Ernesta. Desde el punto de vista de Saya, eso era una increíble abdicación de la responsabilidad, por no hablar de un increíble error de juicio. Básicamente, estaba dejando libre a una marioneta autónoma con un poder destructivo mayor que el de la mayoría de los Pagewans. Sin embargo, eso era un problema para Ernesta, o quizás para la Academia Yekant. No era de su incumbencia. O más bien, no debería haberlo sido. Sin embargo, es bastante impertinente. Si eres firme con ella, si le enseñas algo de disciplina, le vendrá bien, dijo Rimsi con una risa, y su frío rostro se suavizó un poco mientras inclinaba la cabeza una vez más. Bien, entonces, es la hora, dijo Saya, recogiendo el cuerpo de activación de su lux completado desde la esquina de la habitación. Era pesado, pero ese peso era la prueba de sus excepcionales especificaciones. Sé que es un poco tarde para esto, pero ¿realmente te lo vas a llevar? Naturalmente. ¿Por qué sacaba el tema ahora?, se preguntó Saya. Puede que Camilla no haya participado directamente en el desarrollo de Lux, pero Saya le había dado una visión general de su diseño y capacidades. Se rió al recordar la expresión de asombro de Camilla al darse cuenta de lo que era. No puedo vencer a esa niña sin él. Por supuesto, lo entiendo. Quiero decir, ¿estás segura de que en su configuración actual? No, no te preocupes por eso. No debería interrogarte. Camila se rindió, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tienes agallas, Saya Sasamiya.
Puede que esté afiliada a Yekant, pero mucha suerte. Sí. Saya saludó a Camilla y a Rimsey con el pulgar hacia arriba antes de dirigirse tranquilamente hacia el escenario, con un paso pausado. ¡Ah! Oh, Dios mío, ¿en serio? No puedo dejar de reírme. ¡Ah! ¡Ajaja! Es glorioso. ¡Ah! Se calma, Chitous. Puf. Te estás pasando de la raya. ¡Ata! Abajo, en el escenario, Saya hinchó las mejillas indignada por las incontrolables risas de la comentarista, Chitous Khan, y de la locutora, Nana Andersen. Erg. Lo sé, pero ha traído una mochila. Una mochila. A los cuartos de final del Indvolus. Y quiero decir, mira lo adorable que te ves con ella. Pa. Ah. Tal vez sea así. Quizá el activador que llevaba atado a la espalda sí que parecía a primera vista la mochila de un niño. Pero no lo era. El activador estaba simplemente diseñado para ser eficiente y fácil de llevar, nada más. Y llaman a este comentario vergonzoso. Pensando en ello, Chitous y Nana también habían sido responsables del comentario hace 2 años, cuando ella y Kirin habían luchado por primera vez en el Fénix. Aquellas dos también habían sido un dúo desagradable en aquel entonces, y ahora le resultaban aún menos agradables. Y no eran solo ellos, el público parecía reírse con la misma intensidad. Los espectadores parecían tan divertidos que era difícil imaginar que el combate estaba a punto de comenzar. Teniendo en cuenta el espectáculo que fue el combate de Silvia contra Orpelia hace poco tiempo, aunque fuera en otro lugar, y el hecho de que había terminado con Silvia sufriendo un ataque al corazón, Saya habría esperado que los locutores estuvieran un poco más aprensivos y silenciados, pero no había ninguna señal de ello. ¿Por qué se ríe todo el mundo?, preguntó Lenati, su contrincante, mientras se acercaba, con una expresión interrogativa. Y es que, después de ver su combate de quinta ronda en el Domo Canopus, Saya había asumido que sería Lenati quien encontraría el dispositivo más divertido. Esa mochila es tan bonita. Lena la quiere. Oye, ¿puedo tenerla? Por favor. No. Imprudente. Le vendría mejor a Lena. Mientras observaba a su oponente enfadada, Saya descubrió que entendía exactamente lo que Rimsey había querido decir hace un rato. Para Lenati, no había nada más importante que sus sentimientos. Quería divertirse, echarle mano a todo lo que le gustaba, y odiaba las cosas que le desagradaban. Se dejaba llevar completamente por sus caprichos. Según Camilla, Lenati había arrancado alegremente los brazos de Ardi de sus articulaciones en un simulacro de batalla en su primer encuentro. Y Saya lo creyó. Aunque su oponente hubiera sido un ser humano y no una marioneta autónoma, Lenati tenía ese nivel de inocencia egoísta. Ya veo. Realmente es una niña. No es que le falte la razón, sino que le falta el sentido común. Al mismo tiempo, mientras evaluaba a la chica que tenía delante, Saya sintió como si ella misma pudiera ver los ideales que Ernesta había hecho realidad en esta marioneta autónoma. Supongo que esto significa que Ernesta Cune tenía razón. Odio admitirlo, pero ahí está. Saya exhaló un suspiro resignado y llamó a Lenati, «Hey, niña. Vamos. Deja de llamar niña a Lena». «Oh. Lena, entonces». «¿Qué?». Lena se quedó mirando con los ojos muy abiertos, como si le hubiera cogido por sorpresa que su petición hubiera sido atendida. «Soy Saya Sasamiya. Recuérdalo». «¿Saya Sasamiya? Qué nombre tan gracioso». Con una sonora carcajada, Lenati regresó corriendo a su posición de salida designada. Probablemente era de esperar. Para Lenati, Saya era solo una oponente más sin nombre. Pero ese no sería el caso por mucho tiempo. Cuartos de final del Indvolus, combate 3, comienza. Muy bien. Aquí vamos. ¿Qué? Ta. En cuanto la voz automatizada anunció el inicio del combate, Lenati se lanzó hacia ella, pero Saya desplegó inmediatamente su cañón Gatling Lux tipo 35, Gran Valeria, y disparó una rápida descarga de balas. A continuación, desplegó su unidad Vernier, reconstruida a partir de piezas de su blaster teledirigido de tipo 41 Lux, Waldenol Mark II. El anterior combate de Saya contra Violet Weinberg había provocado daños considerables en sus Lux, y aunque había podido reparar la Gran Valeria cambiando su cañón,
la Gualdenol había quedado casi completamente destruida, por lo que no había podido restaurarla a tiempo. Por ello, había separado la unidad de Vernier para poder utilizarla de forma independiente. ¡Ay! ¡Ay! No es justo. Lenati hizo todo lo posible por repeler el bombardeo con su enorme Lux ajustable de tipo Glauco, el Joudemra, pero no pudo seguir el ritmo del asalto a 4000 disparos por minuto. Se lanzó a diestra y siniestra tratando de esquivar la embestida, pero con Saya siguiéndola con la Gran Valeria, no pudo liberarse. Al mismo tiempo, Saya utilizó la unidad Vernier para deslizarse hacia atrás por el escenario y poner algo de distancia entre ella y su oponente. Sin embargo, aunque el ataque parecía haber frenado con éxito a Lenati, no había causado muchos daños visibles. Mirando con atención, Saya vio que su oponente parecía estar rodeada de una sutil luz, lo que había provocado que sus balas rebotaran en ella. Sabía que esto no sería fácil, por lo que le hizo a Rinzi. Necesitaré el módulo S para atravesar esa armadura. Por lo que Camilla le había contado, Lenati se alimentaba de varios núcleos de urmanadita que funcionaban en paralelo. Era un concepto ingenioso, que no se basaba en las habilidades especiales de cada pieza individual de urmanadita, sino que convertía su energía en potencia bruta para maximizar sus especificaciones. Por supuesto, la buena voluntad de Camilla no se extendía a proporcionar datos directos sobre la oponente de Saya, pero estaba claro que el poder ofensivo y defensivo de Lenati, junto con su movilidad, eran incomparables. Fuerza bruta, armadura pesada y gran agilidad, el diseño de Lenati era el epítome del axioma lo simple es lo mejor. Además, su potencia estaba multiplexada mediante el método de transición Lobos, LTM. Saya no necesitó que Camilla se lo dijera, ya que podía averiguarlo por sí misma a primera vista. Al fin y al cabo, era justo decir que el método era originalmente obra de Saya y su padre. Sin embargo, en el caso de Lenati, la técnica se utilizaba para canalizar ese poder explosivo en una capa defensiva, lo que le daba una protección casi impenetrable y la capacidad de luchar con las manos vacías. Sin embargo, se supone que es imposible controlar la urmanadita con el método Lobos. Aunque los núcleos sean irregulares, Ernesta sigue realizando un milagro tras otro. Sin embargo, a Saya le costaba creer que la tecnología fuera tan infalible como la utilizada en Ardi. Al fin y al cabo, a ella le habría bastado con utilizar el LTM tal y como se suponía que debía aplicarse. El diseño de Lenati corría el riesgo de sobrecargar sus núcleos de urmanadita, pudiendo incluso provocar una cascada explosiva. En ese caso, Saya tenía 3 estrategias a su disposición. La primera era llevar el combate a una conclusión rápida antes de que su oponente pudiera emplear el LTM. Sin embargo, eso no era muy realista si Lenati podía iniciar el proceso a voluntad. La segunda era esperar a que la activara, arrastrarla a una batalla de desgaste y esperar a que se autodestruyera. Sin embargo, no podía estar segura de que ese fuera el resultado. Además, no estaba segura de poder sobrevivir tanto tiempo. De ahí surgió su tercera estrategia. Te aplastaré con fuerza bruta, entonó Saya, activando el Lux de su espalda. No ocurrió nada. Sin embargo, eso fue por su diseño, no un mal funcionamiento. En ese momento, la Gran Valeria, que hasta entonces había rugido mientras desataba su interminable descarga de proyectiles, enmudeció. Era un Lux sin límite de munición. Así que probablemente se había sobrecalentado y quemado. Ahora bien, ¿cómo era eso? Su oponente, de pie en medio de una nube de polvo que se levantaba, estaba completamente ileso. ¡Wow! ¡Ah! Mira toda esa suciedad. Así que no funciona. Su oponente, al parecer, era aún más robusta de lo que había pensado. ¿Oh? ¿Se acabó? Ark, eso realmente duele, ¿sabes? Pero ahora me toca a mí. Lenati soltó una carcajada alegre y acercó el Joudemra, transformándolo en un enorme cañón y disparando un bombardeo propio. Saya cambió la Gran Valeria por su lanzagranadas Lux de tipo 38, el Necraum, y activó el módulo S mientras esquivaba el bombardeo de su oponente. ¿Y ahora? ¡Boom! Lenati soltó alegremente una brillante ráfaga explosiva, pero Saya, ajustando el módulo S con una mano, lo evitó hábilmente. ¿Qué ha pasado? Lenati inclinó la cabeza hacia un lado, evidentemente confundida sobre por qué su ataque no había impactado. ¿Qué? Es todo lo que tienes, se burló Saya.
La cara de Lenati se puso roja. Arg. Contrariamente a su comportamiento caprichoso, Lenati había predicho con exactitud los movimientos de Saya. Sin embargo, esto no era algo que Saya no pudiera superar. Su experiencia luchando contra especialistas de largo alcance como Rimsey y Bayelit le daba una gran ventaja en este caso. Después de todo, las increíbles especificaciones de Lenati no servían de mucho a esa distancia. Por el momento, al menos. ¿Por qué no? Arg. Dime. Puede que Lenati se lamentara de su frustración, pero para ser justos, los proyectiles de Saya tampoco la habían alcanzado. Saya confiaba en su precisión de tiro, pero no podía seguir el ritmo de la velocidad de reacción de su oponente. Bien. De todos modos, es más divertido así. Con eso, Lenati volvió a cambiar el Jodembra a su forma de glaive, y haciendo fintas a izquierda y derecha, empezó a reducir rápidamente la distancia entre ellos. Su agilidad era asombrosa. Si lograba acercarse, Saya no tendría forma de defenderse. Afortunadamente, con su unidad Vernier totalmente activada, fue capaz de retroceder hasta una distancia segura. ¿Qué? NGH. Los huesos de Saya crujieron bajo la tensión de una aceleración tan rápida, pero no tuvo más remedio que soportarlo. Era 1.000.000 de veces mejor que arriesgarse a un enfrentamiento con su oponente en combate cuerpo a cuerpo. ¡Guau! Mira lo rápido que la concursante Sasamiya se ha librado de la concursante Lenati. Esa unidad Vernier ciertamente tiene mucho poder. Y está haciendo un buen uso de ella hasta ahora. No tendría muchas posibilidades de ganar con su velocidad habitual, así que es una elección acertada. Ya veo. Lenati es ciertamente una de las concursantes más rápidas del torneo. Pero supongo que cualquiera podría usarlo, no importa lo lento que sea de pies. Es un gran invento. No es tan sencillo, Nana. La mayoría de la gente acabaría estrellándose en llamas si lo intentara. La Gluen Rose puede haber usado algo similar, pero es un astrigue, así que sus habilidades la ayudan a mantener el control. Y en este caso, equilibrar la insana aceleración de esa unidad Vernier montada en la pierna con el control de retroceso del montado en la cintura no parece nada fácil. La tecnología debe estar increíblemente afinada. A Saya no le gustaba tener que admitirlo, pero Chitou Sekan tenía ciertamente un buen ojo. Tal vez eso era de esperar de una antigua presidenta del consejo estudiantil de la Academia Yekant. De hecho, lo único que tenía Saya y en lo que podía confiar plenamente es que era la mejor entre todas las concursantes restantes del torneo, y en su manejo de sus luxes. Si bien sus técnicas de diseño, producción y configuración no habían alcanzado el nivel de Ayekant, podía estar orgullosa de ser la más competente de todo Asterisk en el uso real de los luxes en el combate. Lena es buena jugando a la pilla-pilla. Lenati, sin desanimarse lo más mínimo, la siguió directamente, y su velocidad superó rápidamente incluso el rendimiento máximo del Vernier de Saya. Yahoo te tengo. Ráfaga. Sin embargo, volando en línea recta como estaba, Lenati era un blanco fácil. Saya apretó el gatillo del Elnecraum en el último momento posible, anotando un golpe directo que envolvió a su oponente en una enorme explosión. ¡Ay! Lenati fue lanzada por los aires por el impacto, pero giró hábilmente antes de realizar un elegante aterrizaje. Para consternación de Saya, no parecía haber sufrido el más mínimo daño. Maldita sea, ni siquiera equipar el módulo S al Elnecraum fue suficiente. Yark. Lena te odia. ¿Por qué tienes que ser tan mala? Lenati la miró fijamente a través del escenario, claramente molesta. Saya, repitió. Soy Saya Sasamiya. Arg. Lenati hizo un puchero de frustración mientras cambiaba la Jodembra a una configuración de lanza. Saya es toda una buscadora. Está más que a la altura de esa nueva marioneta autónoma, ¿no crees?, preguntó Claudia con una sonrisa relajada. Estaba claramente impresionada. Lo es ahora, respondió Hayato, sentándose a su lado. Después de su combate en el Domo Sirius, Hayato había venido a reunirse con Claudia en la sala especial de la Academia Seidokan en el Domo Procyon para apoyar a su compañero. Originalmente tenía la intención de ir a ver el combate de Silvia, pero este comenzó antes de que él pudiera terminar su entrevista de ganador y las demás formalidades. Se quedó sin palabras cuando se enteró de que había sufrido un paro cardíaco, pero afortunadamente la habían reanimado rápidamente y estaba siendo tratada en el hospital.
Sin embargo, su preocupación solo se disipó cuando ella se puso en contacto con él directamente hace poco tiempo. Pero en cuanto al combate de Saya. Oh, querido, no pareces muy confiado. No puedes haberte perdida. Puede que Saya tenga la ventaja ahora mismo, pero no podrá mantener esto durante mucho tiempo. Bueno, ahora, supongo que tienes razón, respondió Claudia con un breve asentimiento y una sonrisa forzada. Lenati era fuerte. En términos de rendimiento bruto, probablemente estaba a la par con el propio Hayato o con Xiao Uyohigoku, mientras que su defensa era probablemente la mejor de todos los concursantes restantes, superando incluso la del Caballero Negro, aunque técnicamente las habilidades del Caballero Negro le habían permitido resistir incluso los golpes físicos. Y con su armadura potenciada por Urmanadita, Hayato dudaba que incluso el ser Beresta fuera capaz de atravesarla con facilidad. De hecho, la única razón por la que Saya dominaba el campo de batalla se debía al estilo de lucha sin trucos de Lenati. Aparte de cuando entraba en una batalla de procesamiento con otra marioneta autónoma, como había ocurrido en su combate contra Rimsi, el comportamiento de Lenati era aparentemente completamente aleatorio. Era como si solo pensara en su siguiente movimiento, sin planearlo de antemano. Desde el principio del torneo, nada de lo que hacía sugería algún tipo de estrategia. Había superado las eliminatorias utilizando únicamente la fuerza bruta de sus especificaciones superiores, e incluso en su combate con Rimsi, su rendimiento había sido relativamente pobre hasta que abrumó a la otra marioneta con su poder bruto. Saya, que sin duda se había dado cuenta de ello, se aseguraba de que Lenati se mantuviera en movimiento para evitar que su oponente aprovechara realmente esas especificaciones. Tenía que agradecer su experiencia y preparación, pero el problema sería la rápida capacidad de aprendizaje de Lenati. Las marionetas de Ernesta nunca eran víctimas del mismo truco dos veces. Ese había sido el caso de Ardi y Rimsi y, sin duda, también el de Lenati. Incluso ahora, estaba claro que se adaptaba continuamente a los patrones de ataque de Saya poco a poco. Y todavía no ha revelado todos sus trucos, observó Hayato. Sin duda, Saya estaba en guardia contra esa increíble potencia que Lenati había demostrado al final de su combate con Rimsi, pero Hayato no podía evitar preguntarse si sería capaz de mantenerla a raya. Si estás pensando en movimientos ocultos, entonces Saya aún no ha utilizado su nuevo Lux, ¿o sí? Eso. Va. Claudia resopló, claramente incapaz de contener su diversión. Lo siento. Para eso está su adorable mochila, ¿no? De hecho, al ver el atuendo actual de Saya, Hayato no pudo evitar recordar sus días de infancia en la escuela primaria. Sin duda, Saya había crecido desde entonces. Pero la impresión de inocencia que causaba ahora era demasiado fuerte. Sin embargo, dejando eso de lado. Probablemente tengas razón. Pero no tengo ni idea de lo que es en realidad. Por supuesto, Hayato sabía que Saya había preparado un nuevo Lux para el Involus, pero seguía sin saber qué era o cómo funcionaba. En ese momento, una ventana aérea se abrió de repente junto a la silla de Claudia, y una voz computerizada anunció que tenían visita. Querida, me pregunto quién elegiría precisamente ahora para pasarse por aquí. Normalmente, era imposible visitar cualquiera de las salas especiales asignadas a las 6 escuelas de Asterisk durante un partido sin una cita previa. No solo sus ocupantes estarían obviamente concentrados en ese encuentro, sino que además era una violación de la etiqueta básica. Tal vez un lugar tan obstinado como Le Wolf no se preocuparía por esas sutilezas, pero en Seidokan sí. Pero antes de que Hayato pudiera terminar su pensamiento, una cara inesperada apareció en la ventana de aire. Él y Claudia intercambiaron miradas antes de asentir simultáneamente y abrir la puerta. Disculpen. Siento interrumpir. Sus visitantes eran un joven rubio atónito y una chica de cabello verde obviamente aterrada. Sí, pasen. ¿Y a qué debo el placer, presidenta del Consejo Estudiantil de Gallardort? Preguntó Claudia con una cálida sonrisa mientras iba a saludarlos. Me disculpo por irrumpir así. Debería haber llamado con antelación, pero digamos que mi móvil no ha sido capaz de mantener una buena conexión últimamente. Ya veo. La sonrisa de Claudia sufrió un cambio de calidad casi imperceptible. En otras palabras, era un asunto confidencial. Bueno, entonces, entra. Hablemos dentro, dijo ella mientras una enorme ovación se elevaba desde el estadio de abajo, hablando de Una llamada cercana. 1 milímetro más y la concursante Sasamillán no habría podido esquivar el ataque de la concursante Lenati. HRNG está mejorando. Por su último intercambio, Saya sabía que Lenati se estaba acercando a ella.
Lena es buena, dijo su oponente con una risita inocente. Saya estaba volando hacia atrás por el escenario, con su vernier activado al máximo mientras seguía disparando a su oponente, moviéndose más rápido de lo que el ojo humano podía ver claramente. Lennati, sin embargo, continuó evadiendo aquella andanada y, con una expresión desenfadada, hizo caer su lanza sobre Saya desde arriba. Saya cambió el ángulo de inyección del vernier de su cintura, girando en el aire para esquivar el golpe. Sin embargo, Lennati siguió adelante, y su lanza se clavó profundamente en el suelo. NGH. Y ahí. Saya se agachó, dejando que una hoja de luz penetrante pasara por encima. Reprimiendo un repentino escalofrío, reinició su vernier y retrocedió. Si era sincera consigo misma, sus acciones se guiaban ahora por pura intuición. Vaya. La situación parece haberse invertido. Ahora la concursante Lennati le pisa los talones a la concursante Sasamiya. La concursante Lennati se está moviendo como una persona completamente diferente a como la vimos al principio del combate. O como una marioneta diferente, supongo. De todos modos, ella está luchando a un nivel diferente ahora. Jeje. ¿Están alabando a Lena? Lo están haciendo, ¿verdad? Lennati detuvo su ataque por un momento, su expresión era desaliñada y de autosatisfacción mientras se rascaba la cabeza. Saya aprovechó esa oportunidad para desactivar el Necraum y cambiar a su cañón láser Lux de tipo 39, el Volfdora. Hiciera lo que hiciera, estaba claro que el Necraum no era eficaz contra este oponente. El ritmo de aprendizaje de Lennati era similar al de Ardi o Rimsi, pero había algunas diferencias fundamentales. Las dos marionetas autónomas más antiguas probablemente tenían sus parámetros básicos, como los movimientos de combate cuerpo a cuerpo y la forma de manejar sus armas, configurados manualmente de antemano, utilizando eso como base sobre la cual construían con su experiencia obtenida de la batalla. Lennati, por otro lado, no parecía estar preconfigurada de esa manera, o más bien, probablemente poseía esos datos, pero por su actuación en su batalla de procesamiento con Rimsi, Saya sospechaba que no los estaba utilizando intencionadamente. En cualquier caso, parecía que Ernesta quería que esta marioneta autónoma creciera orgánicamente a partir de un estado vacío. Al menos, esa teoría explicaría sus movimientos incoherentes e imprevisibles. Pero si sigue mejorando, esto se va a descontrolar. No obstante, Saya reprimió su creciente inquietud mientras equipaba el módulo S a la Volfdora. ¡Wow! Impresionante. Otro Lux. Fuego. Saya soltó una carga de gran potencia utilizando el módulo S para salir de su situación crítica, enviando un rayo de luz que atravesó el escenario. ¡Bah! Lennati se lanzó al aire para escapar de la explosión, pero Saya levantó el cañón del arma para perseguirla con el rayo. Dado que Lennati no estaba equipada con ningún tipo de unidad de vuelo, no debería haber podido evitar la descarga. Y sin embargo. Yupi. El turno de Lena. Y sin embargo. Yupi. El turno de Lena. Lennati transformó el Yodemra en un arma de gran calibre tipo Lux, lo colocó detrás de sí misma y utilizó su retroceso para lanzarse en dirección contraria. Saya levantó rápidamente su arma y la utilizó como escudo para bloquear la patada de su oponente. Ji-Yuach. Aunque consiguió evitar un golpe directo, Saya fue lanzada hacia atrás por el escenario como una piedra que salta sobre el agua. Tras golpear el suelo 2 veces, y luego una tercera, consiguió levantarse tras el cuarto rebote, preparándose para afrontar la persecución de Lennati. Aquí vamos. Lennati ya había convertido la Yodemra de nuevo en una enorme espada. TCH. En un intento de reducir el peso de su equipo, Saya dejó a un lado el Volfdora, sujetando únicamente el módulo S, y despegó con su vernier aún desplegado. La rápida aceleración le hizo sentir un dolor sordo en el pecho. La última patada probablemente le había roto algunas costillas. Además, la herida de su quinto combate se había abierto y la sangre se filtraba por su uniforme. El Volfdora se llevó la peor parte del ataque de Lennati en su lugar, envolviendo la visión de Saya en un brillante estallido de luz al explotar. Retrocedió todo lo que pudo, activando esta vez su cañón de ondas tipo 34, el Arc Bandes Mark II. Si el combate se había convertido en una lucha sin cuartel hasta el final, no tenía más remedio que agotar todos sus luxes. ¡Wow! Otro lux. Impresionante, dijo Lennati, dispersando la explosión con un golpe de la Yodemra, parecía legítimamente impresionada.
Los movimientos de Lenati eran tan inocentes como siempre, pero eso no impidió que una oleada de inquietud se acumulara en las tripas de Saya. Puede que su oponente siguiera actuando según sus impulsos inmediatos, pero estaba claro que estaba aprendiendo a realizar las acciones más óptimas en respuesta a cada movimiento de Saya. No se trataba de algo aleatorio, sino que estaba construyendo su conjunto de movimientos no a partir de datos previos, sino desde cero, basándose en sus propias experiencias. En otras palabras, Lenati había sido diseñada para crecer en respuesta a cualquier oponente al que se enfrentara. Ernesta Cune. Realmente eres un genio. Saya comprendió el concepto básico. Sin embargo, normalmente, cualquier marioneta autónoma diseñada para funcionar de ese modo perdería antes de poder aprender a competir contra luchadores reales. Esa era sin duda la razón por la que Ernesta había renunciado a las propiedades únicas de los núcleos de humanadita que alimentaban a Lenati en favor de potenciar sus especificaciones básicas. Sí. Es hora de que Lena se ponga seria, gritó la chica, echando a un lado a la Youdemra y golpeando con su puño la palma de su mano. ¿Qué? En ese momento, los ojos de Lenati cambiaron de azul a dorado, y la luz mortecina que envolvía su marco se hinchó brillantemente. No es normal guardar tu mejor jugada para cuando la necesites, murmuró Saya con incredulidad. No había esperado que Lenati iniciara el método de transición lobos mientras dominaba el campo de forma abrumadora. Pero si Lena se está poniendo las pilas ahora. Será divertido llevarlo al siguiente nivel, declaró, hinchando el pecho y levantando el dedo triunfalmente. Ya veo. En ese caso, Saya no tenía otra opción. Ya habían estado luchando durante mucho tiempo. Solo necesitaba un poco más. Preparó el Arc Bandes Mark II, preparándose para lo que sucedería a continuación. Sí. Esto será divertido. En serio. Y con eso, Lenati despegó por el escenario, dirigiéndose directamente hacia ella. Afortunadamente, su velocidad no cambió. Estaría cerca, pero Saya aún podría responder. Supongo que se desmoronaría si redirigía toda esa potencia a su agilidad. ¡Boom! Un torrente de luz estalló desde el Arc Bandes Mark II, interceptando su objetivo, cuando... ¡Ah! ¿Qué te parece esto? Lenati concentró su energía en la palma de su mano derecha, cortando el rayo del arma de Saya con un destello brillante. Sí, ya me lo imaginaba, murmuró Saya. Lenati había hecho exactamente lo mismo en su combate contra Rinzi. Y por eso Saya siguió utilizando el Arc Bandes Mark II a larga distancia, usando su vernier para mantener la distancia. NGH. Deja de huir. Ah, claro. En cuanto Lenati esquivó la siguiente ráfaga de luz, reanudó su persecución, antes de detenerse repentinamente como si reconsiderara su curso de acción. Bien, Lena puede hacer esto ahora, dijo, levantando su mano derecha en el aire. La energía bruta se acumuló en la palma de su mano, formando un pequeño proyectil. ¡Jabeo! Con un potente lanzamiento por encima del brazo, Lenati lanzó el proyectil hacia Saya como una bola rápida. Saya apuntó el Arc Bandes Mark II en un intento de interceptarlo, pero la bola de fuego de Lenati dispersó fácilmente el rayo de su luxa antes de darle directamente en la boca del cañón. Rápidamente echó el lux a un lado, pero no pudo evitar ser lanzada hacia atrás por la explosión. Uf. Le costaba creer que un proyectil tan pequeño hubiera podido superar a su Arc Bandes Mark II equipado con el módulo S. Vamos otra vez. Esta vez, Lenati había generado 5 de esas bolas de fuego, lanzándolas todas hacia ella simultáneamente. Saya aceleró al máximo su vernier, deslizándose por el escenario para evitar el aluvión. Sin embargo, cuando cada uno de esos proyectiles cayó en el suelo, levantó una enorme nube de polvo. Lo que significa. Tal y como temía, Lenati estaba haciendo una cortina de humo para poder acercarse. Esta vez te tengo. Esa es mi línea. Lenati atravesó la nube de polvo más cercana en un ataque, pero Saya solo hizo movimientos mínimos para evitarlo. El golpe hizo contacto con su brazo izquierdo, pero Saya había decidido de antemano que esta oportunidad merecía ese sacrificio. Blaster tipo 42 de pila Lux, Ares Bringer. Y con eso, Saya clavó la boca de su nuevo Lux justo en el abdomen de su oponente. Toma esto. Estilo Amahiri Sinmei, técnica de espadas Asamiya, detonación de 4 cuernos. ¿Qué?
Un deslumbrante estallido de luz y un rugido ensordecedor los envolvió a los dos. El pequeño cuerpo de Lenati salió despedido, cayendo desplomado en el extremo más alejado del escenario. Saya había utilizado por última vez esta técnica de corto alcance ultradestructiva para derrotar a Curtis Wright en su combate de la cuarta ronda, pero esta vez había aumentado su potencia de fuego con el módulo S. Ni siquiera Lenati debería ser capaz de sobrevivir a esto. Y sin embargo. Vaya, qué sorpresa. El optimismo de Saya se desvaneció rápidamente. Lenati se levantó de un salto, completamente ilesa. Saya se quedó sin palabras, congelada en un mudo asombro. Yahoo, me toca a mí. Lenati, por supuesto, no había dejado de aprovechar su oportunidad. En menos de un suspiro, saltó hacia Saya. Oh, no, tú. Saya se movió para interceptarla con el Aresbringer, pero Lenati se limitó a agarrar el extremo del bozal con su pequeña mano, aplastándolo por completo. Se acabó. La mano derecha de Lenati salió disparada hacia la cresta de la escuela de Saya, pero en ese momento, Saya apretó el gatillo, disparando el Aresbringer. Con la boca del cañón destruida, las consecuencias eran obvias, una tremenda explosión. Arg. ¡Ay! El Lux sobrecargado detonó, enviando tanto a Saya como a Lenati a volar lejos el uno del otro. Ji-Yuach. La fuerza de la explosión fue completamente diferente a cuando el Arc Bandes Mark II había estallado en llamas. Esa arma había sido simplemente destruida, pero el Aresbringer, al haber perdido la salida de su energía sobrecargada, terminó en una detonación masiva. Y para empeorar las cosas, Lenati probablemente estaba completamente ilesa gracias a su armadura defensiva, pero todo el cuerpo de Saya estaba maltrecho. Su brazo derecho, la parte de su cuerpo que había estado más cerca del arma, estaba muy desgarrada, y las unidades Vernier unidas a su cintura y piernas estaban completamente rotas. Si no fuera porque su prane reforzaba y su resistencia, lo más probable es que estuviera muerta. Vaya, estás loca. Tal y como esperaba, Lenati, cuya figura emergía de la nube de polvo, estaba completamente ilesa. Pero ya se acabó. Sí, nadie puede vencer a Lena, se jactó su oponente. Todavía no. La voz de Saya era plana. Mi cresta de la escuela está bien, y aún puedo mantenerme en pie. No me voy a rendir. ¿De qué estás hablando? Vamos, mírate. No puedes ganar así, gritó enfadada Lenati. Saya se limitó a soltar una débil risa. ¿Tú crees? En ese momento, la mochila de Saya soltó un tono agudo. Estaba lista. Su subbrazo se desplegó, envolviendo su destrozado brazo derecho en una pequeña arma parecida a una pistola. Puf. ¿Qué se supone que es eso? ¿Qué puede hacer un Lux tan pequeño? Te equivocas. Esto no es un Lux. Es solo el gatillo. Le quedaba poca fuerza en el brazo, pero aún podía disparar el arma. Todo lo que quedaba ahora era. Bueno, compruébalo tú misma. Saltó en el aire, apretando el dedo con todas sus fuerzas. En ese momento, la mochila dejó escapar un destello cegador que la envolvió por completo, y un gigantesco Lux apareció de la nada. ¿Qué? La locutora, la comentarista, Lenati, incluso el público masivo, por no hablar de todo el mundo que estaba viendo la retransmisión en directo, estaban completamente estupefactos por lo que estaba ocurriendo. A primera vista, la cosa que había aparecido sobre el escenario parecía nada menos que un ovni. Tenía forma de disco y su superficie inferior se expandía sobre el campo de abajo. Tal vez algunos de los que miraban se habían dado cuenta de que era, de hecho, la boca de un arma. 99 metros de longitud, compuesto por 99 cristales de manadita unidos por el método de transición Lobos, y que tarda 99 segundos en desplegarse, dijo Saya, de pie en el centro del disco, mientras observaba a Lenati a través de una ventana aérea. Dado el tremendo tamaño de Lux, no podía ver el escenario en absoluto. Además, solo puede disparar un tiro. Sin embargo, es increíblemente difícil de controlar, y si lo estropeas, ni siquiera se despliega. En efecto. Durante todo este combate, Saya había estado centrando parte de su atención en la activación de este Lux. Espera un momento. Lenati, que por fin había recuperado el sentido común, miró a su alrededor angustiada. Sin duda estaba buscando un lugar al que huir. Pero no había escapatoria.
No te molestes. Diseñé este looks para cubrir la mayor parte del escenario. Eso es. Lenati, a punto de romper a llorar, miró directamente hacia arriba. Ahora, toma esto, Lenati. El arma definitiva que me pertenece, Saya Sasamiya. Y con eso, sin sentir más que un dolor adormecido en su dedo, Saya apretó el gatillo. Cañón de partículas de calibre súper grande tipo 42, Neunfairdel, fuego. Al momento siguiente, una columna de luz de casi 100 metros de diámetro se abalanzó sobre el escenario. ¡Ay! Lenati levantó las manos y potenció su armadura de poder en un intento inútil de resistir la explosión, pero fue rápidamente engullida por el estallido de luz. En total, la descarga se prolongó durante algo menos de 10 segundos. Cuando terminó, la tierra que cubría el suelo del escenario se había quemado por completo, dejando al descubierto su base de acero. Y en su centro, inmóvil sobre su espalda, estaba Lenati. Saya desactivó el Neunfairdel, devolviéndolo a su mochila, y aterrizó suavemente. Junto a ella. Ah. G. ¿Cómo fue eso? Lena, lo ha soportado. Las chispas saltaban por todo su cuerpo, pero eso no impidió que Lenati soltara una risa confiada. Por lo que parecía, ya no era capaz de moverse. Sí, bastante impresionante, respondió Saya, asintiendo junto a ella. De hecho, Lenati había sufrido muy pocos daños a pesar del golpe directo y prolongado del Neunfairdel. Su barrera de energía, al parecer, la había protegido de todo el impacto del ataque. Sin embargo, la mayor debilidad del LTM era la dificultad inherente a mantener el control sobre el proceso. Si no se tenía cuidado, el equipo se estropeaba en el mejor de los casos, y en el peor, provocaba una fusión galopante. A juzgar por los ruidos que emanaban del pecho de Lenati, Saya creía que eso era lo que la había incapacitado. G. Impresionante. Realmente impresionante. Lena nunca se había divertido tanto. Ah. Esto debe ser de lo que hablaba la hermana. Un buen combate. Finalmente, con un claro y audible crujido, la cresta de la escuela de Lenati se hizo añicos. Escudo de Ernesta Cune roto. Fin de la batalla. Ganador, Saya Sasamiya. Mientras la voz computarizada sonaba en todo el estadio, Lenati miró a Saya con ojos brillantes. Oye. Volverás a jugar con Lena, ¿verdad? Tienes que. Saya Sasamiya. Ante esto, Saya soltó una suave carcajada. Así que finalmente te has acordado. Arg. He perdido. En la sala de visionado especial de la Academia Yecante en el Domo Propion, Ernesta extendió los brazos y cayó de bruces sobre la mesa que tenía delante. ¡Bah! Ni siquiera mi querida hermanita puede resistir un arma tan ridícula. Como esa. Detrás de ella, Ardi, con los brazos cruzados, soltó una sonora carcajada. NNNGH, supongo que sí. Esa cosa era realmente una locura. Por muy aficionado que fuera a los armamentos grandes, por muy obsesionada que estuviera con una potencia de fuego impresionante, nadie en su sano juicio podría haber imaginado que había un Lux lo suficientemente grande como para arrasar todo el escenario. Camilla y Rimsey todavía no han vuelto a nuestra sala de preparación, tampoco. Probablemente no les parezca apropiado, dado que han estado ayudando a Saya Sasamiya, señaló Ardi. Querida, no me digas que has desarrollado un nivel de sensibilidad humana. Exclamó Ernesta, tomada por sorpresa ante su aparente crecimiento. Bah. No exactamente. ¿Y la humildad, también? Supongo que eso significa que estás completo, respondió Ernesta con una sonrisa forzada. Al menos podía sentirse satisfecha por ello. Por supuesto, estaba decepcionada por la derrota de Lenati, pero sin duda su nueva marioneta autónoma había aprendido mucho del combate. No podía esperar a ver en qué clase de ser se convertiría Lenati, partiendo de una pizarra en blanco. Ah. Vosotros dos son el futuro que siempre he querido, murmuró con voz suave, dejando que sus emociones se desbordaran. No lo dijo para Ardi, sino para reafirmarse a sí misma. Un día, quizás en un futuro no muy lejano, el mundo estaría lleno de marionetas verdaderamente autónomas, ocupando un espacio entre los seres humanos y Genestella. Ella lo creía de verdad. Y así. Y este es el lado oscuro de eso.
La ventana aérea frente a ella mostraba un mapa de Asterisk lleno de innumerables puntos pequeños que parpadeaban. Eran las ubicaciones de cada una de sus unidades Valiant. Puede que haya construido las marionetas para la Alianza de la Rama Dorada, pero eso no le ha impedido instalar algunas características propias. Así que han trasladado a los 1000 aquí. No puede haber sido una hazaña fácil. Incluso dejando de lado la cantidad de esfuerzo físico que tendría que suponer, no había forma de que pudieran haber trasladado tanto inventario mediante los procedimientos normales. La Alianza de la Rama Dorada, al parecer, tenía una influencia considerable no solo con la autoridad portuaria, sino también en todo Asterisk. Espero que esto no se complique. Pero supongo que no es asunto mío. Por lo que respecta a Ernesta, una vez entregado el producto, el cliente podía utilizarlo como quisiera. Después de todo, como científica, detestaba absolutamente la dependencia tecnológica ciega. Cuando la gente juzgaba la necesidad de cualquier nueva tecnología, era justo que entendiera las consecuencias negativas que también podía traer. Supongo que será mejor que yo también haga algunos preparativos.